Y nuevos incidentes se registraron este fin de semana en el fútbol nacional. En el encuentro que jugó Colo-Colo con O'Higgins, el árbitro Claudio Puga debió suspender momentáneamente el encuentro producto de una serie de fuegos artificiales, fíjese, que fueron lanzados desde distintos sectores del estadio. Claro, es increíble esta situación porque no estamos hablando de fuegos artificiales como tipo bengala, no, muy bien ahí organizado. Año nuevo, no, para nada. Queremos analizar un poco más este tema y nos acompaña el diputado de la ADC y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gabriel Silver, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal, diputado? Muchas gracias, Germán y Paula. Encantado de estar en el estudio CNN, el nuevo estudio. Eso, nuevo estudio. Llama la atención esto, porque han entrado bengalas, pero que entre casi un aparataje de fuegos artificiales muy bien instalado. Aquí habla de tiempo, de preparación, de muchas cosas que las medidas de seguridad y de negligencia. De negligencia, por eso, ¿dónde están? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, efectivamente nosotros a esa hora hay que decir que con el intendente Orrego, el presidente de la Comisión de Deporte, a propósito de la instalación de la nueva ley, en este caso de violencia en los estadios, hicimos una visita inspectiva el día de ayer, estábamos... Pero esto fue como un chiste, dice que fueron a hacer visita inspectiva y les tocó este espectáculo. O sea, fue coincidencia, Incluso cuando ocurrió estábamos en la caseta de Carabineros viendo cómo funcionaba el zoom de las cámaras, la coordinación de los distintos perímetros de seguridad, y lo que pudimos apreciar, que también lo vieron obviamente los telespectadores, es que hubo claramente una coordinación, una concertación previa respecto a este suerte de espectáculo pirotécnico al interior del Monumental. Diputado, pero usted que tenía una visión privilegiada tanto por la caseta como por el Zoom, quizás nos podría contar lo mismo que nos contaba fuera de cámara. Yo no lo vi, y cuando supe de esto pensé que eran unas estrellitas, así como esas de mano. Porque ¿podría usted especificar de qué se trató este espectáculo? Bueno, como se ve un poco en las imágenes, decir que eran fuegos artificiales de corte profesional, no eran bengalas, en este caso ni los típicos voladores que muchas veces se infiltran al interior de los estadios. Estos más bien estaban adosados al piso, dada justamente su envergadura, o atados a los asientos. Estoy hablando de la zona donde se pirotecnian justamente estos fuegos. Segundo, un tema que llamó la atención, que lo compartíamos con Carabineros, por tanto va a haber que ahí trabajar mucho más respecto a los controles, que el esfuerzo de control generalmente, o el cateo respecto a las personas, respecto al ingreso, se hace en lo que se refiere a las barras bravas. Aquí estaban en 4 puntos los de lanzamiento distintos, pero en las zonas conexas, me refiero a Rapa Nui, me refiero efectivamente a Cordillera, puntos donde generalmente es más laxa o más relajada lo que es la pesquisa que hacen, en este caso, tanto las autoridades como los guardias privados, en este caso, contratados al efecto. Y otro punto que quiero también considerar es que a medida que avanza la tecnología, parece que también que los mismos de siempre, por señalarlo de una manera genérica, van siendo más avesados. Pero, diputado, parece que no son los mismos de siempre. Usted me dice que no están en las barras bravas. Uno está acostumbrado, usted lo dice con razón, a que los incidentes provengan de ese sector geográfico, digamos. Pero usted me dice que estaban en la mitad de Pacífico, en la mitad de Andes, tirando fuegos artificiales y de manera además coordinada. O sea, primero hubo una concertación, primero hubo un lanzamiento, luego otro. Yo diría que hubo tal vez coordinación mediante mensajería de texto o celular, porque mejor coordinación imposible, era casi un espectáculo de carácter profesional, pero que me refiero yo a los mismos de siempre, porque Carabineros ha comenzado a detectar que como existe este Zoom, disculpa Germán, ellos en el momento del lanzamiento se encapuchan o embozan efectivamente el rostro. Vale decir, en los minutos previos, donde obviamente no tienen el control por parte de lo que son las cámaras, que hoy día, dada la tecnología, son muy certeras respecto a la imagen, estas personas comienzan a encapucharse, lo cual dificulta, por ejemplo, su identificación. Ahora, pero a mí me llama la atención, porque estas no son estrellitas chiquititas, esto es un aparato bastante grande. Yo ayer fui a San Carlos de Apoquindo al partido. En la mañana. Y claro, en la mañana me pidieron carnet de identidad, me pidieron la entrada, me chequearon el carnet, me revisaron. O sea, yo ver cómo entro un artefacto de este tipo, ni siendo mago. Entonces uno dice acá, o sea, claramente da para pensar de que aquí hay ayuda o algo está sucediendo para que ingrese este tipo de cosas al estadio, porque con el control que por lo menos uno puede apreciar, no veo por dónde. Diputado, y además agregar la peligrosidad. Nosotros como canal hemos estado todo diciembre y todos los diciembres hablando con gente de Coaniquem, llamando a la población a no usar fuegos artificiales caseros a propósito del Año Nuevo. Y esto se trata de fuegos artificiales semiprofesionales, porque no están siendo lanzados por profesionales en un lugar en que no se aviene mucho el lanzamiento de fuegos de artificio. Hablamos de un asiento que está al lado mío, donde se desvía 1 centímetro y me puede quemar. O sea, qué lamentable sería, diputado, tener que esperar que muera alguien en un estadio o que alguien quede quemado severamente como para que esto se tome en serio, porque parece muy, muy peligroso.
Bueno, efectivamente, Paola, aquí dado el grueso del artificio, por así señalarlo, mal lanzado puede caer o al interior del estadio generando daño a un jugador o alguien apostado en las graderías, cada vez más, y en buena hora va familia a estos espectáculos, y claramente creo que aquí el intendente Orrego, con quienes estábamos, debiera llamar tal vez una reunión de seguridad para pedir explicaciones al club, en este caso por lo que ocurrió. Hay que decir que a partir de esta nueva ley, la verdad es que Carabineros ya no está en el perímetro interno del estadio como era antes, de tal suerte, salvo cuando le corresponde intervenir. Y en este caso hubo 2 desalojos, en este caso por incidentes con las barras, pero sí yo creo que los guardias que están al interior del estadio tal vez debieran ser más proactivos en términos de no solamente controlar el perímetro, sino que tal vez tener mecanismos de información in situ, en términos de que, por ejemplo, respecto a este artefacto estaban amarrados o adosados en el piso y por tanto tal vez con una labor tal vez preventiva se pudo haber detectado en este caso, por ejemplo, paseando, con anterioridad. Perdón, es que me llama la atención que hayan tenido todo ese tiempo, y por eso insisto en que no será bueno investigar más allá, porque que a lo mejor estamos hablando de un hecho mucho más profundo, porque ayer en San Carlos es un estadio más pequeño que el Monumental, pero el Monumental tiene ojo, Colo-Colo es uno de los que más guardias privados pone en los partidos versus otros. Sí. Y ayer yo veía en el estadio lleno de guardias, imposible no darse cuenta de que estaban amarrando un artefacto en la galería o donde sea. ¿Valdría la pena quizá investigar, porque a lo mejor estamos hablando de otro tipo de situaciones acá? A ver, yo creo que, como digo, la reunión de seguridad debe realizarla el intendente sobre las facultades que hoy tiene con la ley de seguridad en los estadios. Es una suerte de corresponsable de la organizadora respecto al orden público. Antes no era de esta manera, era más bien con la cooperación de los clubes. Hoy día tiene facultades proactivas, incluso puede cancelar, por ejemplo, un determinado espectáculo. Me cuesta creer, Germán, que puede haber una suerte de concomitancia, porque aquí estos videos se van a ir a la ANFP y arriesga sanciones como, por ejemplo, que existan espectáculos deportivos sin público, lo cual al final del día perjudica todo. Pegarle, en este caso, a lo que es el borderó y el ingreso de un club, o que pierda la condición de clase A, que es hoy día el estándar FIFA que le da también la ley en esta materia a este estadio. Diputado Augusto, de ser proactivo, ¿cuál es el rol que le cabe o le cabría al árbitro? Alguien me comentaba que hace un tiempo hubo un partido en que ocurrió algo similar y que el árbitro suspendió el partido. En cambio aquí dicen que el árbitro miraba poco y nada, y que efectivamente, si bien suspendió durante un ratito, se siguió jugando. ¿No es una mala señal finalmente que se siga jugando después de un espectáculo de pirotecnia que usted mismo ha calificado como coordinado, prácticamente profesional, en el entendido que no es profesional y que es un peligro? Bueno, aquí, Paola, decir 2 cosas. Uno, tal vez el juez de la cancha debe haber sido mucho más rígido respecto a haber evaluado la suspensión derechamente del espectáculo. Creo que eso hubiese sido una señal, en este caso, potente a estos barristas que malentienden el sentido del espectáculo, viendo como su propio club finalmente es perjudicado por sus propias acciones. Y ahí, obviamente, hubiésemos esperado no esta suspensión temporal muy a la rápida, que motivó efectivamente el tema de los fuegos. Ahora bien, también decir que a veces la necesidad tiene cara del eje y uno evalúa el malestar posterior de este tipo de sanciones que puede haber generado tal vez, en este caso, daños más brutales, tal vez no solo en el estadio, sino que en las inmediaciones del estadio, hechos que en la práctica no ocurrieron en esta materia porque hubo un desalojo, la verdad, bastante tranquilo y seguro. Oiga, diputado, ¿le parece conveniente o le parecería conveniente prohibir encapuchados dentro de eventos deportivos en el estadio? Dado que usted hacía comentario al principio de que era muy difícil porque se encapuchaban justo al momento de prender el... No. Efectivamente, Paola, quiero decir lo que derechamente están prohibidos, y aquí ya no solamente la fuerza pública tiene la autorización para retirar a gente del estadio, hoy día se le dio también facultades a los guardias del estadio para tener dichas facultades, tanto para prohibir el ingreso como también para retirar a una persona del espectáculo, cosa de mi juicio bastante positiva. ¿Arbitrariamente se puede retirar cualquiera del espectáculo? No, bajo condiciones que están definidas en el reglamento, en este caso, encapuchamiento es una de ellas? Y el encapuchamiento, ocultar la identidad es una de ellas. Pero quiero decir, Paola, que aquí ¿qué es lo que ocurre? O sea, aquí hay una práctica casi delictiva, en términos que el modus operandi es instantes previos, en este caso, a la actividad, se produce el embosamiento, pero luego, obviamente, estas personas tienden a confundirse con el resto y se desembosan. Diputado, y aprovechando la instancia que está usted aquí en pos de la hora, ya sabemos que en la alianza más Evópoli, más Amplitud, están estudiando la posibilidad de una interpelación al ministro Peñilillo.
molestia que ha generado al parecer dentro del mismo conglomerado oficialista, no sé si con Peñalillo directamente o no, pero las nominaciones y los nombramientos que hemos sabido estos últimos días. ¿Ustedes apoyarían eventualmente o serían parte o estudiarían, aunque sea la opción de lo que está viendo en estos minutos la alianza junto con Amplitud o Evoli? Yo creo que ahí hay que decir tres elementos. Lo primero, considero sano y normal que en un sistema, en un Estado de Derecho, exista una interpelación, y esto no debe ser una condena ex ante, ni hacerlo con una suerte de duelo. Es más, yo era partidario de que en este sistema tuviésemos varias interpelaciones y que fueran tomadas con cierta normalidad, más que de escándalo por parte de la opinión pública. Segundo, con respecto a su pregunta, Germán, creo que no corresponde a quienes defienden, por así decirlo, o quienes sostienen del punto de vista gubernamental, del punto de vista del Parlamento, participen de este tipo de acciones, porque son acciones más bien que se le dan a la oposición, y así funcionan las democracias y los estados de derecho generalmente en el mundo, en regímenes semiparlamentarios. Y tercero, sí cuestiono una suerte de oportunidad respecto de la interpelación. Recordemos que este es un gobierno que se instaló recién el 11, creo que hay que dar la oportunidad efectivamente que se instale como corresponde, y me parece demasiado vertiginoso partir con interpelaciones, teniendo a la vista que nosotros cuando éramos oposición practicamos esta instancia respecto de dos ministros, en este caso, si mal no recuerdo, que era el ministro Mañalich y la ministra Mate, a propósito de la interpelación. Bien, pues diputado, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga un buen día. Muchas gracias.